Muy buenas tardes, Dios mío, muy buenas tardes. En esta preciosa tarde me alegra muchísimo que estés conmigo, que nos permitas recibir tu bendición y tu protección a través de tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido tomar para ti, aprender de ti, estar contigo, hacer nuestras cosas y dedicarnos un tiempito para aprender estas cosas sobre las cuales tú disertarás y nos darás la sabiduría correspondiente. El día de hoy presento el tema, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Aquí dice en la Biblia: acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo. Y después dices que no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esta vez no es para ver si esta vez sí lo estoy leyendo de la escritura. Entonces veía, Dios mío, yo y me acordaba, papi. Me acordaba que pues básicamente ese fue el motivo por el cual el que más pesó para que yo me alejara de la iglesia donde estaba, de la iglesia cristiana, de la iglesia, sí, de la iglesia cristiana. Habiendo conocido de Jesús a una temprana edad, a los 19 años, y habiendo recibido la bendición de recibir la palabra, de entenderla, de comprender tantas cosas, y me doy cuenta que pues que básicamente si tú dices que el séptimo día de reposo es el día de reposo, pues y yo veo que en todas las Biblias que yo he conocido es que no hay ni una sola que no diga que es el sábado, ni una sola, pues dicen es el sábado. ¿Tienes alguna objeción? Es el sábado. Todas es el sábado. Bueno, aquí se equivale a sábado en los pies de nota que estoy leyendo, pero todas dicen es el sábado. Entonces yo les preguntaba por qué, si es el sábado, nos congregamos el domingo. Hola, y ninguno me podía dar explicación, Dios mío. ¿Ninguno? Que sabes que ayer con el tema del tercer mandamiento nos quedó algo pendiente. Hoy me recordaste y me hace como que unos van encadenados con los otros. Me acordaba cuando los gobernantes juran con la Biblia, sobre la Biblia, y dicen que cumplir la Constitución y las leyes por Dios y por la patria, sino que Él o ella los demande o que Él o ella los premie. Y eso como para tenerlo en cuenta, porque también aquí se está quebrantando la ley tuya. No sé, de pronto sea que la idea del enemigo sea que se celebre el domingo y no el sábado. ¿Por qué? No tengo ni idea cuál será el chiste ahí. Para uno de ser humano, pues el sábado es un día de no trabajar. Para otros es trabajar medio tiempo, para otros es la familia, y para otros es estudio, para otros es, bueno, tantas otras actividades. Trabajar también. Pero
no es en el sentido de las congregaciones que se reúnan el domingo, a mi juicio, sino el sábado. Ninguno me supo dar explicación y yo como que ya me sentía como incómodo con ese tema. Ese fue un tema de los más cruciales para yo determinar irme. Para yo decir no más. Igual tampoco era feliz. Tampoco es que fuera la felicidad. Tampoco es que fuera la que bendición de dicha y yo no entendía por qué. Hoy día que ya ha pasado un buen tiempo de que yo no me congrego, pero pues no dejo de orar a ti, a estar buscando tu verdad, inquiriendo en tantas cosas. Entonces me doy cuenta de que no me alejé de ti, me alejé fue de una congregación. Pero yo pregunto, bueno, ¿cuáles son los que se congregan los sábados? Entonces yo veía que era como los adventistas del séptimo día. Y miraba y comparaba lo que ellos enseñan con lo que dice la escritura y eso. Y me doy cuenta que en su mayoría tienen mucha más parte de verdad que las iglesias que no tienen este tipo de denominación. Hay unas cosas en las cuales definitivamente no estoy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, ellos no conciben el hecho de que para mí la tierra es plana. Pues que cuando uno monta en un avión, la tierra es plana. Le colocan unos lentes de pescado y todo, pero eso es un carrusel de círculos ahí, de un espejo de un vidrio a otro y es horrible, eso se ve feo, pero igual la tierra sigue siendo plana y se desfiguran los edificios y cuando uno mira para abajo se ve raro. Entonces no es una lente pura plana, no. Entonces yo veía eso. Los únicos que sí ven la lente plana son los pilotos. Y yo he visto unos videos donde los pilotos muestran los dos astros al mismo tiempo y uno ve que esto es plano. Y tampoco entiendo que si se logran fotos de más de 400 kilómetros en línea, con solo 100 kilómetros que haya en línea, o 200, hasta ahí llegó la curvatura de la Tierra, que tratan de enseñarnos. Entonces en ese punto difiero también con los adventistas. Ellos dicen que por allá en Orión está la casa de Dios y que por allá está en esas 3 estrellas y que por eso los antiguos construyeron las pirámides de Egipto, basados en que el enemigo los iluminó, que por allá era la casa de Dios. Yo me resisto a creer eso. Todavía considero, según la descripción que da el profeta Enoch séptimo después de Adán, el cual nunca ha visto la muerte, pero tampoco está en el reino de los cielos, porque nadie está en el reino de los cielos, solamente Jesús de los seres humanos, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y los 24 ancianos y ese tipo de personas, pues entonces serán otros eventos. Todavía no entiendo. Lo que sí entiendo, Dios mío, es que este profeta no dejó claramente en los escritos que él dejó que la forma de la tierra es como dice la escritura que nosotros conocemos, es un sitio plano y tú colocas encima un firmamento, algo firme, a manera de carpa, y encima de ello hay agua y debajo de ello hay agua y en medio hay como una especie de disco, un huequito por donde circula la energía como si fuera un toroide, energía toroidal.
Pero entonces si yo me pusiera a mirar, yo no creo que tu casa esté en Orión, yo creo que tu casa está en Polar. Y es que la estrella polar no está en el norte, toca irse para otro lado. Según la geografía que yo entiendo, no está en el norte, está en el centro. Nosotros tenemos un pedacito del reino del que tú creaste solamente habitado, el resto está inhabitable, pero está. Entonces, y en esa parte donde no está habitado, es donde yo sé que si uno mira para arriba ahí está justico ahí Orión, pero no lo conocemos, no creo que ningún ser humano llegue hasta allá, y menos a pie, sobre todo por las temperaturas tan exageradas que hay después del círculo polar, tirando a cero, acercándose el firmamento a los mares, como decían las abuelas. En esos puntos yo difiero con los adventistas, en muchos otros también, ¿sí? En la interpretación profética y en ese tipo de cosas. Volviendo así después de la dispropacia. Entonces, Dios mío, yo difiero en esos temas, difiero mucho con los adventistas. Muchísimo. Y pues eso es algo que me dice que hay partes de verdad de tu conocimiento esparcidas en todo lado. Partes de verdad acerca de la tierra, partes de verdad acerca de la profecía, repartidas en todo lado, así como están en las escrituras, repartidas por todo lado, partecitas de verdad que tú puedes pues irlas ensamblando y ir acomodando el conocimiento a la verdad, pero de una forma ordenada. Eso es como armar un Lego. Entonces uno tiene las piecitas que son los versículos bíblicos y los va armando pues conforme a la verdad que tú nos has revelado, que tú nos has mostrado. Y aún sobre todo estas cosas que hablamos, te pido que nos guíes y nos digas la verdad. Porque también ese día, el séptimo día, pues según la historia que conozco, según la historia que entiendo, en la antigüedad solamente las ciudades de Alejandría en Egipto y Roma, en el Imperio Romano, pues eran las que practicaban el tema del domingo. Todo el mundo antiguo era el sábado, el resto. Obviamente también en la India practicarían el domingo, pero el resto era el sábado. El sábado. En algún momento dejó de practicarse, dejó de ser una tradición y pasó a ser el domingo. Me imagino yo que fue después de que se consolidó el Imperio Bizantino y todo ese tipo de cosas, pero antes no. Y si tú dices que el sábado es el día de descanso, de reposo, es porque debe ser el día también para pensar en ti. Me imagino que los judíos, estando durante los 430 años que estuvieron en Egipto, no tuvieron esos días de reposo. Y si los tuvieron, a lo último debió ser una ruptura
por la estabilidad que Dios le brindaba al pueblo judío, estando en esclavitud, y lo que ellos buscaban, su sábado. El sábado, estoy seguro que desde la época de Adán hasta nuestros días nunca ha dejado de ser. Nunca, yo nunca he escuchado o nunca he leído en algún lado, sobre todo con la supuesta astronomía, y es que eso me cuaja los nervios. Dios mío, perdóname ser como tan mal hablado en algún momento, pero es que astronomía, ¿de qué? ¿De qué va la astronomía? Y dicen que el movimiento de las estrellas nunca ha dado para que el sábado se corra. Ahora ellos pueden argumentar que no, pues es que la rotación de la Tierra se detuvo todo durante 23 horas y como 15 minutos que estuvieron los judíos persiguiendo a las ciudades que iban conquistando en Canaán, y que los otros 45 minutos corresponden a aquella vez en que el rey pidió tiempo de vida y la señal fue retroceder el reloj 45 minutos, que ahí empatamos las 24 horas y que ese fue el día. Pero eso es muy loco decirlo, hombre. Si lo único que hiciste tú fue decirle a través de la palabra del hombre de Dios que en ese momento estaba, detener el movimiento de las estrellas, de los ángeles, decir, hey, quietos. Su danzar rítmico alrededor de Polar queda quieto. Y ellos se quedaron quietos. El cronómetro se detuvo. Es lo que yo veo. Yo no veo que el sábado dejó de ser por eso. Pues como no veo que este mundo en el cual nos pusiste a habitar esté dando vueltas alrededor del sol. Por el contrario, es el sol el que da vueltas alrededor del eje que le pone el sol negro y la energía que irradia en sus brazos, en sus espiras. Es lo que yo veo. Entonces es como un mecanismo de relojería en el cual el sol negro está en el centro y el sol blanco está girando en un eje, y todo lo que alumbra el sol blanco es lo que es habitable. Lo demás no es habitable. Casi toda la energía que yo conozco es fría. Casi toda. Hoy día con la tecnología LED y la tecnología LCD y eso nos hemos dado cuenta que las energías de los gases nobles es fría. Fría, completamente fría. Entonces es interesante saber que a medida que se sube en altura es cada vez más frío. Hay unos experimentos, Dios mío, que han hecho para ver que la luna no es un reflejo del sol ni nada por el estilo. No es una bola que refleja el sol. Muy por el contrario, es una luminaria que tiene su propia luz, y cuando es luna llena, lo que está a la sombra es más cálido que lo que está expuesto a la luz de la luna. Y en muchos lados se han hecho ese tipo de experimentos y se dan cuenta que la luna es una luminaria de plasma energético. Y ya lo habían dicho. O
sea que ese asunto de que fueron a la luna hace como 60 años, ¿qué edad es virtual? Y este tipo de cosas, este tipo de sucesos, hacen que examinemos más a profundidad las escrituras, Dios mío. Vemos que el séptimo día es el día de reposo. Es el día en el cual reposará la tierra de la maldad. Y nos aproximamos a ello. Según lo que entiendo, Adán peca a los 33 años y medio. Misma edad en que fue sacrificado Jesucristo. Y por allá en alguno de los escritos que he leído, que me imagino que tiene alguna poquita manipulación, veo que lo que en realidad debería decir es que tú le prometiste a Adán antes de fallecer es que él retornaría al jardín del Edén, que es aquello que más extraña a él después de la consecuencia del pecado, después de 6.000 años, después de 6 días. Antes no. Enot, séptimo después de Adán, nos enseña los tiempos y las mediciones de los astros, la forma como ellos se mueven, la cantidad de tiempo que se tardan en hacerlo y toda la cantidad de cosas que tiene la Tierra dentro de, en la expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces vemos que los tiempos son precisos. Desde la salida del pecado, desde la salida del hombre del huerto del Edén, transcurren aproximadamente 2000 años. Perdón, no, discúlpame. Desde la salida del huerto del Edén hasta el pacto con Abraham son 2000 años. Ahí sí, discúlpame, me enredé. Desde el pacto de Abraham con Dios, contigo, hasta el Mesías príncipe, hasta cuando es sacrificado Jesús, otros 2000 años. Y serán otros 2000 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo se supone que muere a los 33 y medio, y se supone que el calendario juliano que tenemos va desde el año que nació Jesús hasta la fecha. Entonces algunos dicen que se le olvidó contar algunas fechas, algunos meses, algunos años, y que hay un descuadre de unos 2 o 3 años. Total, que estamos entre los 2031 y 2035. Ese rango de fechas tenemos. Pero yo creo que está más aproximado al 2031. Tú eres el que nos das luces al respecto. Porque los hermanitos de la buena fe dicen que nadie sabe el día ni la hora. Pero yo estoy seguro que el mes y el año sí. Entonces estamos hablando de que Jesús nace para que se cumpla la escritura, bien sea 6 meses antes de su muerte o 6 meses después. Para el cálculo es lo mismo. Si se celebraba la Pascua al inicio de la primavera
Y ese era el año nuevo. Y ese es el principio de los días de cada año. Para renovar y morir en el año 33 y medio, él tuvo que haber nacido 6 meses en el calendario después de esa fecha. Y eso nos da septiembre. Si él nace en septiembre, cada septiembre cumple un año, hasta el año 33. Y medio año hasta el mes de fin e inicio de año, que es la época de la Pascua. Y se aproxima. O sea que la segunda venida de Jesucristo se puede presentar para la primavera de 2031, según el calendario que tenemos. Pero en el calendario lunar estamos aproximadamente a 8 o 9 años de eso. Queda poco tiempo, Dios mío. Queda muy poco tiempo. Y el séptimo milenio será el milenio donde estaremos contigo, reinando. El enemigo en su prisión por 1000 años. Y después de esos 1000 años del juicio, como dice Pablo, toda la creación que conocemos está a la expectativa de una destrucción donde todos los elementos serán consumidos. Bueno, estoy parafraseando, Dios mío. Pero me queda claro que si lo que más abunda en el entorno que nos creaste es agua, pues para destruir las cosas solamente necesitas lo que el agua tiene, hidrógeno y oxígeno. Una violenta reacción radioactiva donde la electricidad rompa y separe las moléculas de hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno en presencia del oxígeno genere explosiones y ese será el final de la creación tal como la conocemos, en lo que yo sé, en lo que he leído, en lo que me imagino. Porque también dice el profeta que no extrañaremos lo que fue en el pasado, lo que fue esta creación, ni la echaremos de ver, ni la tendremos en memoria. Eso es muy bueno saber que cuando empiece la segunda semana crearás nuevas cosas, que ya no habrá más maldad ni pecado, y que el tiempo de allí en adelante será infinito. Gracias, Dios mío. No hay cómo pagarte la bondad y la bendición de poder inquirir en tu sabiduría. Simplemente gracias. Gracias por todo. Gracias por darnos luces y en el momento en que te corresponda determinar si esto que estamos hablando es lo correcto o no. Tú eres el dueño de la sabiduría. Tú eres quien puedes
indicarnos la verdad de todo lo que hablamos esta tarde. Te bendigo tu nombre y te doy la honra y la gloria por todo. Amén y amén.